Yo voy a cambiar un poco de óptica y voy a mirar esta historia desde una dimensión más política, es decir, una dimensión que tiene que ver con el poder hacer. En La Habana se están trabajando, como ustedes saben, varios puntos. La agenda tiene 6 puntos, de los cuales prácticamente están todos conversados y todos definidos, salvo algunos aspectos que son, desde luego, trascendentales, y por eso la negociación está hoy día, yo no diría paralizada, pero sí en serias dificultades. Pero yo quiero llamar la atención sobre los 3 primeros puntos que se llegaron a negociar, que son el problema de la tierra, el problema de la participación política y el problema de los cultivos ilícitos. Esos 3 puntos tienen que ver con una doble forma de exclusión de carácter político y económico. La concentración de la tierra, de que nos hablaba el profesor Guerrero en esta conversación, es una concentración extremadamente peligrosa y extremadamente permanente. El 1% de los propietarios tiene el 65-68% de las propiedades. Ha sido, pues, la mayoría de la población excluida económicamente, la mayoría de la población campesina, para hacer una precisión necesaria. Pero también ha sido excluida políticamente. Esa exclusión económica ha ido pareja con una exclusión política. Al campesinado no se le ha reconocido personalidad política, se le ha excluido sistemáticamente del poder. Se ha usado el campesinado en las campañas electorales, que es algo muy diferente a incluirlo en el panorama político. Y por último, digamos, los cultivos ilícitos están íntimamente ligados tanto a uno como a otro elemento. Es decir, a los cultivos ilícitos, sobre todo el de la coca, hacen parte del problema agrario en Colombia, ¿no? De ese problema, de esa exclusión económica, de esa concentración de la tierra, pero también del aspecto político, desde que ha sido declarada la guerra a esos cultivos. Por lo tanto, si ustedes ven claramente lo que está detrás de la negociación es la posibilidad de incluir dentro de la estructura política esas 2 dimensiones económicas y políticas. Pero la exclusión tiene una historia permanente, digamos así, ha sido un factor permanente en la historia colombiana. Las guerras civiles en Colombia en el siglo XIX fueron 8 guerras civiles, de las cuales 2 fueron internacionales, pero hubo 56 levantamientos armados. O sea, hay una tradición de lucha, de conflicto bélico que atraviesa todo el siglo XIX. Uno está acostumbrado a pensar el problema de la guerra como si la guerra fuera acontecimientos específicos dentro de una línea de paz. Lo que uno ve realmente, si mira con mayor precisión, ve lo contrario, es decir, es una línea de guerra interrumpida por breves momentos de paz. La guerra de independencia fue una guerra contra España por haber sido excluidos los criollos. La guerra, para dar grandes pinceladas, de los años 1860, es decir, la del radicalismo tan querido en Santander, fue una guerra contra la inmovilidad política que sucedió a la independencia. Y luego la guerra del 1876, también que tuvo mucha importancia en Santander, fue una guerra contra el radicalismo. Trató de ser una guerra
contra el radicalismo del 63. Y luego la del 94, la guerra de los 1000 días, trataron de romper el monopolio que instaló la Regeneración con Núñez y con la Constitución del 86. En términos generales, la exclusión política de la oposición ha conducido permanentemente a un levantamiento armado, a una guerra civil. Y lo mismo sucedió en el siglo XX, o ha sucedido en el siglo XX. La primera parte del siglo XX sucedió bajo la dominación de la hegemonía conservadora. Esa hegemonía conservadora se mantuvo porque de alguna manera algunos gobiernos le dieron juego al Partido Liberal, alguna ligera participación, pero fue una hegemonía política del Partido Conservador, ¿no es cierto?, en alianza fundamentalmente con la Iglesia Católica. En 1930 se rompe esa hegemonía y sube el Partido Liberal, pero desde el momento en que el Partido Liberal sube al poder con Olaya Herrera, que fue un periodo de concentración también, como se llama, concentración nacional, que le dio participación al Partido Conservador, desde ese momento en adelante, Laureano Gómez levanta una bandera terrible, ¿no es cierto? Hagamos invivible la República Liberal. Eso fue un grito de guerra, y fue un grito de guerra porque el liberalismo comenzaba a ser mayoría desde mediados de los años 20, mayoría electoral, y por tanto había de alguna manera que declarar la guerra al liberalismo para poder inducir, ¿cierto?, una reducción, una intimidación al Partido Liberal, una abstención, perdóneme, una intimidación al Partido Liberal para que el Partido Conservador pudiera volver a ganar el poder, lo que realmente sucedió. Pero esa intimidación no fue una intimidación con un discurso, no fue una intimidación simplemente ideológica, fue una intimidación real y física. En el año 39, el conservatismo lanza dos banderas que a mí se me hacen, me han parecido siempre el origen de la violencia. Fueron dos consignas violentas lanzadas por el directorio conservador de Cundinamarca. Fue el atentado personal y la legitimidad de la autodefensa. Esas fueron dos, digamos, tenebrosas banderas que condujeron a una intimidación del Partido Liberal que terminó en guerra civil. En el año 46, Gaitán hablaba de 14.000 muertos ese año, muertos con cédula, es decir, registrados realmente, no una cifra loca, bueno, eran 16.000 muertos, no, eran 16.000 muertos registrados realmente. La violencia comenzó, pues, tratando de intimidar al Partido Liberal y logró dividir al Partido Liberal y logró además ganar las elecciones del 46 y logró también asesinar a Gaitán en el año 48. Y eso, a partir del año 48, ya la violencia se toma realmente al país, se generaliza como se generalizó la guerra civil en 1899, en que entró todo el país, una guerra civil que costó 100.000 muertos en 3 años. La guerra de la violencia entre el 48 y el 53 costó 280.000 muertos. La guerra civil, el conflicto armado entre el 85 y el 2012 costó también 250.000 muertos. Es decir, nuestros tiempos históricos casi podríamos decir que se cuentan por muertos.